Capítulo 40 de Génesis, versículo 14. Génesis 40, 14. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Ya encontraron? Génesis 40, 14. Leámoslo todos a una sola voz para la gloria del Señor. Dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Amén. Señor, gracias por esta palabra que hemos leído. Ahora que la voy a exponer, te ruego que me ayudes, me des la gracia, la unción, tu poder y tu fuego. Dame la voz que necesito, te lo ruego, mi Señor. Y que tu palabra halle cabida en el corazón de cada uno de los hermanos. Echamos fuera en el nombre de Cristo toda obra de las tinieblas que quiera robarse la palabra. Toda distracción la echamos fuera en el nombre de Jesús. Sueño, pereza, cansancio, lo echamos fuera. Y declaramos, Dios mío, que en esta noche recibimos de tu parte, de tu mano preciosa, un pan de bendición que nos alimenta para vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, mis amados. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema: acuérdate de mí. Gloria al Señor. Acuérdate de mí. Gloria a Cristo. Acuérdate de mí. Acordarse es traer a la memoria alguna cosa, ¿no? En nuestro cerebro se conectan ciertas partes que guardan esos recuerdos. Yo a veces pienso, ¿y si no existieran, qué sería de nuestras vidas? Hay personas que pierden su memoria y de pronto en un momento recuerdan algo, pero al ratico ya lo olvidan todo. Olvidan hasta quién los está cuidando, que eso también es parte del Alzheimer, ¿cierto? Demencia senil, bueno, ciertas cosas, ciertos nombres que tiene. Pero yo pienso que debe ser muy doloroso que no lo recuerden a uno. Por ejemplo, que Dios nos guarde, la mamá o el papá nos diga: ¿usted quién es? Y más, he visto historias donde el propio esposo le dice a la esposa: ¿pero usted quién es? O ella le dice: ¿usted quién es? Amor, yo soy tu esposo durante 50 años, durante 40 años. ¿No me recuerdas? Y tristemente por la enfermedad, no. Pero no es solamente que uno olvida cosas por la enfermedad. A veces puede ser por la ingratitud que se forja en los corazones. Otras porque no toma en cuenta lo que una persona hace. Hay gente que se olvida fácilmente porque simplemente en ese momento no le sirvió y se olvida de todos los favores que le ha hecho antes. ¿Es así o no? Casi la mayoría de los seres humanos somos así, tristemente. Vea que el pueblo hasta se olvidaba de Dios. No sé si usted le habrá preguntado a alguno: ¿te acuerdas de mí? Y que esa persona diga, como que no me acuerdo. Pero es bonito cuando le dicen a uno: sí, claro. Y más cuando le dicen el nombre. Claro, usted es fulano de tal. Así hayan pasado los años. Es una gran bendición. Eso nos hace sentir bien. La memoria que Dios nos ha dado tiene una capacidad gigantesca que no se puede medir casi ni por gigas. Es como si fuera la nube, porque ahí podemos almacenar cientos y cientos de cosas, tanto buenas como malas. Una vez se haya guardado ahí, quedará casi para siempre. Las cosas que más quedan son las que nos han causado emociones fuertes. Un susto, un mal genio, algo que una persona nos haya hecho, eso es difícil de olvidar. Pero también cuando se ha dado algo bueno, han hecho algo bueno por nosotros, entonces nos queda en el recuerdo. Por eso las predicaciones deben ser que Dios nos ayude para que les quede algo en el recuerdo de las personas. Así lo hacen las maestras con los niños, la escuela dominical. Porque si solamente le hablan, pasa y la memoria no retiene nada. Pero cuando hay imágenes, dicen que aprendemos mucho más. Cuando hay ilustraciones, también. Por eso el Señor, su palabra la dio con mucha facilidad de
entender cualquier persona lo que él les enseñaba. Y tomaba ejemplos, símiles, hacía parábolas. ¿Qué más pudiéramos decir? Varias figuras literarias él tomó, como la hipérbole, que es algo de exageración que utilizan los judíos y no están pecando. Cuando dijo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Todas esas cosas nos quedaban o nos quedan en el cerebro, porque Dios sabe cómo funciona nuestra memoria. ¿Cuántos bendicen su nombre? Aleluya. Hace unos días fui al centro y una señora me dijo, yo como que a usted lo he visto en alguna parte. ¿Usted ya ha venido por aquí? Y yo sí la recuerdo a ella mucho porque es una señora que vende cables. Imagínense, yo voy cada rato. Pero entrarán muchas personas allí. Y me dijo, usted ya ha venido por cables aquí, ¿cierto? Le dije, sí, señora. Pero por dentro yo decía, qué mala memoria. Casi que me la paso por aquí, en el centro comprando cables. Y así hay gente que se olvida de las cosas que de pronto alguien ha hecho por ellos. Si miramos aquí en este versículo, podemos decir que el ser humano olvida fácilmente. Porque mire, vea, todo lo que había hecho José por dos personas, llamado uno el panadero y el otro el copero, que dice la palabra de Dios que habían caído a la cárcel. En el versículo 1 del capítulo 40, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y les servía, y estuvieron días en la prisión. Pero si leemos el versículo 14, cuando ellos salían de la cárcel, José les dijo, acuérdense de mí. O a uno, más que todo, que era el copero, porque José sabía que el panadero, ¿cómo se iba a acordar si le iban a quitar la cabeza? Porque Faraón hizo un examen ¿cómo es que dice? Exhaustivo. Gracias, hermano. Y se dio cuenta que el copero no había delinquido contra él, sino que era el panadero, por eso lo hizo colgar. Pero él le dice con muchas ansias en el corazón, deseo que lo ayudara a salir de la cárcel. Porque aunque José era el líder allí y se le habían entregado el manojo de llaves para que él abriera cárcel por cárcel, celda por celda y atendiera a los presos, ¿a quién le va a gustar estar en la cárcel? A ninguno. Y él le dice, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Claro, habían pasado años. Algunos creen que unos 10 años o unos 8 hasta el momento José había estado en la cárcel. Él era un hombre libre, pero por las circunstancias del trato de Dios lo habían llevado a Egipto y allí fue mal acusado, lo enviaron a la cárcel y él decía, yo no tengo por qué estar aquí. Sí, Dios está conmigo, Dios me ha bendecido, pero yo no tengo por qué estar en esta cárcel. Era verdad. Pero mire que él va a la persona, al humano, y él pensaba que ese humano lo iba a ayudar, que iba a salir. Inmediatamente le iba a decir a Faraón, mi señor, allá hay un hombre hebreo que él dice que es inocente, que él dice que no tiene que estar ahí. ¿Por qué no lo ayuda a salir? Eso es lo que José pensaba. Pero le faltaban 2 años, porque este hombre se olvidó. Mire lo que dice en el versículo 23. Léalo conmigo. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Cómo se sentiría José en esos 2 años? Triste, como muchos de nosotros nos hemos sentido en muchas ocasiones, olvidado, defraudado, tantas cosas que él quizás sintió en ese momento cuando lo olvidaron. ¿Sabe que el olvido produce en nosotros un deseo, hermanos, de decir todos son iguales o todas son iguales? Nadie ayuda. El ser humano es muy cruel. Lo olvidó todo lo que había hecho José. Porque recuerde que José no solamente
le dio el significado de sus sueños, sino que como dice en el versículo 4, vea, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Y qué hacía José? Y le servía. Él fue su siervo durante bastantes días. ¿Qué era servirles? Mirar a ver qué necesitaban. Estaba a la merced de ellos, a sus órdenes. Y estuvieron días, o sea, al encargo de él. Él los cuidó, les ayudó, les sirvió, los atendió todo ese tiempo. Y más aún, les dio el significado del sueño que los estaba matando de agonía porque no sabían qué era. Entonces, claro, con todas esas atenciones, José dijo, este sale e inmediatamente habla a Faraón y yo voy a salir de aquí. Pero quiero decirle, mis hermanos, que Dios permite que el ser humano nos olvide para que clamemos a Él y le demos toda la gloria a Él. Porque es por su piedad y su misericordia que nos levanta. José puso los ojos un momento en el copero. Quizás en ese momento también estaba pasando algo difícil. Como Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, que mandó a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir? Le preguntó, le mandó a preguntar al Señor Jesucristo. Porque estaba en la cárcel y usted sabe que Jesús no fue a visitar a Juan a la cárcel. Porque ya había un plan. Juan debía morir. Para eso nació Juan. Para allanar el camino del Señor. Y quizás en un momento Juan, pues dudó un poco del que ya él había presentado, pero le manda a decir, los ciegos ven, los cojos andan, a los enfermos se les sana, a los pobres es anunciado el evangelio, etcétera. Porque por mucho que uno sea fuerte, yo no sé si a usted le ha pasado, en la cárcel siempre vienen momentos difíciles. O sea, la cárcel es cuando no tenemos que comer, cuando estamos enfermos. ¿Qué pensará un hermano en la casa enfermo? Pensará que lo olvidamos, pero Dios no lo ha olvidado. Sí, el ser humano es así, mano, fácil, olvidamos. Quizás por allá con el tiempo, Señor, y el hermano fulano de tal, ¿dónde estará? Ha estado enfermo en la casa. Dios nos ayude para tener más cuidado. Dios nos ayude para estar pendientes de ellos. Pero José en la cárcel, en ese momento, él le dice, es que yo no tengo por qué estar aquí. En el otro versículo, versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Él dice, yo no tengo que estar aquí, yo no pequé, yo no hice nada malo. Hace unos días entrevistaban a un hombre que fue sicario de Pablo Escobar y él decía, es que yo no hice nada. Está en los Estados Unidos en una cárcel, yo no hice nada. Señor, pero usted le dicen que mató a muchas personas, que es uno de los que tumbaron el avión de Avianca y tantas cosas. Y él decía, no, jamás, yo soy inocente. Yo por ahí robé algo, pero yo nunca hice nada malo. Pero es que verdad, José sí no había hecho nada malo. Usted le preguntaba a este garabito, y él en muchas ocasiones dijo que él era inocente. Claro que sí. Todas las personas que están en la cárcel, ¿cómo se declaran? Inocente. Pero José sí lo era. Y en ese momento de flaqueza le dice a un hombre, acuérdate de mí. Mi hermano, ese es el peor negocio de esta tierra, esperar en alguien. Yo no espero en mis hijos, que cuando yo esté viejo ellos me suplan. Yo espero en el Señor, que Él los toque, que Él les supla a ellos, o que haga lo que quiera Dios para mantenerme, porque joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿En dónde ponemos nosotros nuestros ojos? Es la pregunta. ¿Ven? Porque es que el hombre nos falla. De verdad, somos muy limitados. Si yo pongo mis ojos en mi supervisor, en los directivos de esta obra, diciendo, yo confío en ellos. Ellos son una bendición, son buenos pastores, pero es que son humanos también. Y en algún momento me dirán, pastor, en esta ocasión sí no lo puedo ayudar. En cambio, mi Dios siempre está ahí para suplirme, para bendecirme, para ayudarme, para darme, hermano, todo lo que yo necesito. Por eso ese aplauso se lo da usted al Dios, no a mí, a mi Señor el Rey, que Él es el que nos ayuda. Es así, amados. 2 años esperó José, pero lo olvidaron totalmente. Hasta que Dios hizo la obra y lo sacaron de allí. Acuérdate de mí, le dijo él, y lo olvidó. El hombre es muy
dado a olvidar lo que otro ha hecho por él. Es así. Solamente, como decía ahorita, que le saquen el mal genio y ya lo olvida todo. ¿No ha pasado que hay matrimonios de 30, 40 años que el hombre olvida todo lo que la esposa ha hecho y la cambia por otra? Aparecida, que se apareció de un momento a otro. Pero también hay mujeres que olvidan todo lo que el esposo ha hecho por ellas. En un momento de mal genio dicen, estoy mal con este hombre, y de pronto hasta se enamoran de otro. ¿Por qué? Porque olvidan todo lo que ese hombre ha trabajado para suplirles y ayudarles. Por eso digo que hay olvidos que se dan por ingratitud. Aún hasta los hijos. ¿Cuántos hijos han olvidado a su papá y a su mamá? Hay un poema por ahí en internet que habla de unos padres que criaron algunos hijos y se fueron a la capital, dice ahí en el poema, y lo cuenta como si lo escribiera un campesino, pero bien de adentro, pero con mucho amor. Y él dice la historia que aquel hombre campesino iba todos los días al correo a ver si sus hijos les habían escrito, porque la señora estaba enferma y ella quería escuchar una palabra de sus hijos. Iba y nada. Y él le dice un día a la señora del correo, a la señorita, usted que es tan leída, que quiere decir como tan instruida, hágale una carta a mi mujer, a mi esposa. Dígale de parte de mis hijos que sí la aman, que sí la quieren y que están muy ocupados trabajando, juntando dinero, porque van a venir para llevarla un día a la capital. Dígale a mis hijos. Es un poema que lo hace uno llorar, porque le escribe esa carta y se la lleva a esa señora. Y ella cree, muere esperando a sus hijos. Cree que ellos van a ir por ella a saludarla. Ha sucedido, mire, cuántas veces cumple años la mamá y los hijos, ni siquiera un dulce, ni siquiera, mamá, buenos días, Dios le bendiga, feliz cumpleaños. El ser humano es así. Si el ser humano se olvida de Dios, ¿cuánto más de nosotros? Porque mire lo que dice en Jueces 8:34. Leámoslo rápidamente. Jueces 8:34. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y no se acordaron, están hablando de los hijos de Israel. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. No se acordaron de Dios. Hay muchos versículos que hablan, Nehemías también lo dice, Salmo 106:7 dice que el pueblo olvidó a Dios. Miremos Salmo 106:7, donde muestra Dios con dolor cómo el pueblo se había olvidado de Él. Gloria al Señor, miremoslo, bendito sea Dios. Salmo 106:7. Bueno, yo lo leo. ¿Ya lo encontraron? Sí. Nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Así hay muchos versículos donde Dios les dice al pueblo, ustedes me han abandonado, se olvidaron de mí. Es difícil, ¿cierto? Para Dios. Él dice, crié hijos y los engrandecí, y luego se rebelaron contra mí. ¿Sabe que Dios por el pueblo lo hizo todo y por usted y por mí lo ha hecho todo? Todo lo ha hecho mi Dios. Y el Señor hizo grandes maravillas, dividió el mar rojo, mandó las plagas sobre Egipto, lo sacó al desierto durante 40 años, les suplió, les bendijo, y antes de entrar a la tierra prometida, en el límite, les dice, cuando ustedes entren a la tierra que no labraron, ciudades que no construyeron, casas que nunca ustedes colocaron un bloque, un ladrillo, cuando tengan todo esto, no se vayan a olvidar de mí. No se vayan a olvidar de mí. Y eso fue lo primero que hicieron. Porque el ser humano cuando recibe una bendición a veces se olvida de Dios. Se olvida del Señor Dios Todopoderoso. Se olvidaron del Dios del pacto, dice la palabra del Señor. Se olvidaron del que le suplió todo. Por eso el Señor le dice a los jóvenes en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate que no naciste solo. Acuérdate que no te criaste solo,
que no te creaste solo, sino que un creador te hizo a ti en los días de tu juventud. Acuérdate, antes que ya no puedas hacer nada, acuérdate de Él. Antes que te envejezcas de tal forma que ya no me puedas servir, acuérdate de mí. Qué bueno es uno acordarse de Dios todos los días, en todas las situaciones, en los momentos de gloria, pero también en los momentos difíciles. En los momentos de gloria, darle toda la gloria a Él, toda la alabanza, la exaltación. Cuando Dios nos use, cuando Dios nos supla, cuando Dios nos bendiga en las fuerzas, todo, darle la gloria al Señor. Pero también cuando no tengamos nada, bendecir y glorificar su santo nombre. Darle gloria a Él, exaltarle. Supe de un hombre que en la Segunda Guerra Mundial estaba pues cayendo bombas por todas partes. Y fue donde su pastor un domingo en la mañana y le dijo: pastor, yo les pido. Estaba cerca a varios puntos donde podían bombardear. Entonces él dijo: necesito que oren para que no caigan bombas en mi campo, en mi finca. Y dice que oraron, clamaron con fuerza, pero en la tarde él escuchó que hizo boom, una explosión tremenda en su finca, tremenda, casi lo saca de la casa. Y él mira, y efectivamente no había caído una bomba, un avión con varias bombas se había estrellado en la finca de él. Él dice: en vano hemos orado, en vano hemos clamado. No quiero acordarme más de Dios. Estoy enojado con Dios porque Dios me olvidó. ¿Cuánto le pedí que no cayeran bombas? ¿Cuánto le pedí a Dios que me guardara, que me ayudara? Pero sabe que la esposa le dijo: voy a ir a culto, ¿vas a ir? No voy porque estoy enojado con Dios. Desconoció a Dios, se olvidó de Dios. Pero al otro día, cuando él fue a mirar, habían el golpe, la bomba, las bombas, el avión había hecho un cráter inmenso, inmenso. Y cuando fue a mirar, la bomba había abierto una veta de agua que pasaba en la profundidad y se llenó aquel orificio de agua, todo. Las fincas, había un verano terrible en ese entonces. Las fincas no contaban con agua, pero esa finca sí la tenía. Y dice la historia, que fue real, que los de las demás fincas, cuando cayó el avión y la bomba, ellos decían: sí, ve, por ser evangélico, por ser evangélico. Eso nos dice el diablo siempre en las dificultades, en los momentos duros. Nos va a decir: vea, por ir por allá a la iglesia. Pero luego, cuando se dieron cuenta que se formó ahí una laguna y que hubo agua para todas sus cosechas y que el hermano se enriqueció por la bendición del Señor, ya el hermano cambió de parecer y decía: gracias Dios por esto, gracias por las bendiciones, gracias porque me ayudaste. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, hermano? Que a veces en las dificultades nos olvidamos de Dios, pero allí es cuando debemos más darle la honra, más darle la gloria, más alabarle y bendecirle. Pero también en la bendición, que nunca se nos olvide que Él es el que nos ha suplido y nos ha ayudado. Que no diga el Señor: crié hijos y los engrandecí, se olvidaron de mí, se rebelaron contra mí. No, siempre darle la honra y la gloria a Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así es el ser humano. Por eso usted no se preocupe, ni espere nada de Él. Hay gente que espera mucho del ser humano. Hay gente que espera mucho del pastor y quizás hasta me olvide que usted cumplió hoy años. Perdóneme. No sé si en estos días alguno cumplió. Perdóneme, hermano. De pronto usted sí me recuerda a mí, mi cumpleaños, y dice: no, pero el día del cumpleaños del pastor sí yo me acordé, y él no se acordó. Perdóneme, porque soy olvidadizo. Así somos los seres humanos. Menos mal que Dios no es así. Menos mal que Dios no es injusto, dice la Biblia, para olvidar lo que hemos hecho para su honra y para su gloria. Mire que hubo un hombre en la cruz, en Lucas 23:42, que le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque estaba en una situación difícil, crucificado. Estaba a punto que le rompieran las piernas, porque a Cristo no se las rompieron, pero a los dos ladrones sí. Las piernas se le rompían para que su cuerpo con el peso se descolgara, y el tórax,
le oprimiera el corazón y muriera más rápido el reo. Estando ahí en esa situación, el otro ladrón, el que estaba a la derecha, gloria a Dios, le injuriaba al Señor. Este lo defendió y le dice, cuando lo defiende, mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón había escuchado el mensaje de la cruz. Ese ladrón había, no sé en cuántas ocasiones, había estado escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Y él ve en Jesús la única esperanza. Amén, hermano. Porque él sabía que había algo después de la muerte. Por eso le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Oiga, qué bonito es escuchar lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, aunque el hombre te ignore, aunque el hombre no te tenga en cuenta, se haya olvidado de ti, aunque el hombre no te tenga en cuenta para nada, pero hoy mismo yo sí te tengo en cuenta. Por eso yo amo al Señor Jesucristo y todo lo que hago, lo hago para su honra y para su gloria. Si yo vengo a culto es para honrarle y glorificarle a Él. Porque quizás nadie me diga, gracias pastor por haber predicado. Yo no necesito de eso. Yo necesito es que Dios se dé cuenta de lo que hago para su honra y para su gloria. Quizás nadie ni le dé las gracias por haberme ayudado a cantar durante tanto tiempo, a tocar un instrumento o haber hecho algo. Ni siquiera yo lo recuerde. Y usted diga, qué ingrato es el pastor. Pero no es ingrato nunca nuestro amado Dios. Ahí va a estar. Por eso, hermano, todo lo que hagamos, hagámoslo para su honra y para su gloria. Todo, oraciones, ayunos, vigilia, venir a culto, sus diezmos, sus ofrendas, todo eso, hágalo para la gloria del Señor. ¿Qué sentiría aquel ladrón en la cruz con las palabras de Jesús? Recuerde que cuando Jesús hablaba, no eran palabras huecas, vacías. Yo hubiera querido estar en un sermón de nuestro Señor Jesucristo. Eran tan agradables que la gente no se iba para la casa aún con hambre. Tanto que sus discípulos le decían, Señor, ya es hora que los mandes para la casa. Mire, ya está tarde, Señor. Yo creo que miraban el reloj de arena y le decían, Señor, mándalos para la casa. Porque Él se entregaba tanto y la gente estaba ahí, tanto que un niño no se había comido su lonchera. Ahí tenía, era tarde, tenía los 5 panes y los 2 peces intactos, porque la palabra cautivaba. La palabra de nuestro Señor Jesucristo cautivaba a su audiencia, como lo hace hoy también el Señor a través de sus siervos. Que esa palabra buena cautiva, toca el corazón. Entonces, yo mirando cuando el Señor hablaba, la gente temblaba, la gente se admiraba de su doctrina. En una ocasión mandaron a unos alguaciles que eran como los guardias del templo a prender a Jesús. Cuando llegaron, Jesús estaba hablando, estaba predicando y se quedaron ahí embelesados y vuelven sin el Señor, todos contentos. Y cuando le dice los sumos sacerdotes, ¿y qué pasó que no le trajeron? ¿Sabe qué dijeron? Nunca un hombre ha hablado así. Por eso es que lo seguían multitudes. Por eso es que no volvieron a escuchar los fariseos ni los saduceos, porque decían, Jesús habla como quien tiene autoridad. Yo digo, hermano, que cuando Jesús lo voltea a mirar y le dice al hombre, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso sintió aquel hombre, el perdón de las palabras de Jesús en la cruz. Sintió, hermano, que había alguien que los escuchara. Porque para la humanidad, para todos los demás que estaban ahí, esos ladrones eran nada, insignificantes, simplemente gente mala que debía morir. Pero para Jesús era un alma. Y si el otro le hubiera pedido perdón, también lo había perdonado, lo había ayudado. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Con toda el alma lo hago, porque Él sí se acuerda de mí. Algo que me llama la atención del Señor es que yo no soy un número, como lo soy aquí en Colombia. Mi nombre puede tener muchos, no me acuerdo cómo es que se dice la palabra, pero puede estar muy repetido. Y por eso necesito un número de cédula. Siempre me preguntan, número de cédula, y ahí me identifican con un número. Pero para el Señor no. Pueden haber muchos con mi nombre, pueden haber muchos Jairos, pero Dios sabe quién es Jairo.
El que asiste al 20 de julio. Dios lo conoce con su nombre, por su nombre. Dios sabe quién es el hermano Edwin. Dios sabe quién es el hermano Omar. ¿Cuántos Omar habrán en el mundo? Millones. Pero Dios lo conoce por su nombre. Como le dijo a Moisés, yo te he conocido a ti por tu nombre. Por eso lo amo a mi amado Señor Jesucristo. Lo adoramos y le bendecimos. Mire que en Génesis 8:1 dice que Dios se acordó de Noé en el arca. Lo miró. Llevaban un año en el arca ya. Un año metidos ahí. Y quizás Noé pudiera haber dicho, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Usted se imagina un año en un arca? Un año en un barco, que no era un crucero como tal, que era tapado, apenas tenía una ventana en el tercer piso. Primero animales, pienso que los más pesados. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí, ¿cierto? En el segundo los menos pesados, en el tercero menos pesados, donde estaban las personas. Yo he hecho cuenta más o menos así. Él dijo 40 días y 40 noches va a llover, que aproximadamente es un mes y medio, pero ya iban a completar 12. Y quizás ellos ahí, y Noé mandó un cuervo, una paloma. Ella fue y se devolvió. No hay nada, todavía hay agua. No hay ningún arbolito porque la paloma no tuvo donde sentar su pie. Pero a los 7 días mandó un cuervo. Y así fue mandando animales, cuervo, una paloma, hasta que la paloma no volvió más, se quedó por allá. Volvió con una ramita de olivo y después no volvió, se quedó por allá. Y él esperando, porque Dios nada que le decía, abra la puerta. Él no podía abrir la puerta si Dios no se lo decía. ¿Quién cerró la puerta? El Señor. ¿Y quién la tenía que abrir? Por mandato del Señor tenía que abrirla Noé. Pero ya un año dentro con animales. ¿Cuántos animales hubieran dado a luz? Más animalitos, no sé cómo sería en el arca. Pero también admiro a la esposa de Noé, a sus hijos que aguantaron todo ese tiempo, a sus nueras, todo ese tiempo esperando. Y quizás la familia le decía, papá, ¿cuándo será? Esperemos, hijo. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? No. Llegó el día que los miró y se acordó Dios de Noé. No es que se le haya olvidado, sino que la palabra acordarse es tener misericordia, extender la misericordia. Eso es lo que significa la palabra acordarse. Porque Dios no tiene Alzheimer. A Dios no se le olvidan las cosas. Y dice la Escritura que se acordó Dios de Noé y de los animales que estaban en el arca. Vea, de los hombres y de los animales, dice la Escritura. Y le dice, abre la puerta ya. Pero antes de abrirla, cuando Dios se acuerda, hace pasar un viento recio que secó la tierra, que quitó el agua y que pudo proveerles a ellos tierra seca. Quizás usted piense en esa arca que está, de su situación difícil. ¿Será que Dios se olvidó de mí? No se ha olvidado. Es la palabra en esta noche. Dios se acuerda de mí. Podemos decirle, acuérdate de mí, Señor. Y Él nos va a decir, yo no te he olvidado. Tengo tu nombre inscrito en el libro de la vida. Mire lo que dice Génesis 19:29. Que Dios se acordó de Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y mandó a sacar a Lot porque se acordó de Abraham. Se acordó de su pacto con él. Se acordó de su misericordia. Dios se acuerda de nosotros, los padres, y bendice a los hijos. Es así. De lo que hayamos hecho nosotros, se acuerda. ¿Por qué? Porque un día se acordó y dijo, en Timoteo hay una fe inquebrantable. Y recuerda, el Señor pasa generaciones. Y dice, por su abuela Loida y por su madre Eunice. Ellas le enseñaron a Timoteo. O sea, el Señor recuerda lo que hizo la abuela y lo que hizo la mamá de Timoteo. Timoteo tenía padre griego, pero el Señor lo recordó las oraciones que hacía la abuela. Mire, hermano, Dios recuerda las oraciones que hacemos por nuestros hijos. Dios las recuerda. No hay ni una oración que se pierda delante del Señor. En Apocalipsis dice que sus oraciones hechas con el corazón, Dios las echa en su redoma y le aplica más incienso para que estén delante de Él. Todas mis oraciones. Por eso yo cuando oro con una fe. Ustedes supieran, yo oro con mucha fe que el Señor sí me está escuchando, que Él está ahí. Cuando uno ora con esa fe, pasa el tiempo y puede estar en su presencia
No se aburre porque sabe que Él lo está escuchando y que en su momento obrará como Él quiera. Nos recordará, como recordó a Ana, que dice la Biblia, como recordó a Raquel, que se acordó Dios de ella y le dio un hijo. A Ana también le dio un hijo el Señor, nuestro amado Dios. Pero en Éxodo 2:24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Israel clamaba y decía: Dios, mándanos un libertador, Dios se acordó de ellos, del pacto que había hecho con Abraham. Por eso es que la Biblia me enseña durante todo el Antiguo Testamento que cuando Dios hace un pacto, Él nunca lo rompe. El ser humano sí lo rompe, tristemente, se olvida y lo rompe, pero Dios nunca, nunca rompe sus pactos. Cuando Dios nos dice algo, Él se acordará siempre de ponerlo en práctica. Por ejemplo, Él le dijo a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y aunque se levantaron emperadores terribles, y aunque se levantó Hitler, el Señor se acordó de su pacto y siempre dejaba un remanente escogido para que continuara, y continúa hasta el día de hoy. Se levantará el anticristo, pero como hay un pacto de Dios, Dios se acuerda de ese pacto con Abraham. Hace miles de años que el Señor le dijo a Abraham: tu descendencia para siempre estará sobre la tierra. Eso sucede porque a Dios nunca se le olvida. Dios me ha dicho a mí cosas, yo sé que a usted también. Él las tiene en su memoria, Él las tiene ahí. En el Salmo 136:23 dice, 136:23, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Qué bonito ese Salmo 136:23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó. O sea, en el momento más difícil de su vida, Él se acordó, lo libró, tuvo piedad, tuvo misericordia de usted y de mí. En el Salmo 115:12 dice: Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. Oiga, hay tantos salmos, como también en Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de su amor, o de amor que habéis mostrado hacia su santo nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar, dice la Escritura. Cuando yo sé que Dios se acuerda de mí, sabe quién soy, me tiene en cuenta todo lo que he hecho, nunca lo ha olvidado, me alegra el corazón y me dan ganas de servirle más. No sé a usted, pero a mí me dan ganas de servirle más. Cuando miro al ser humano, no me dan ganas de servir, pero cuando miro a Dios, me da fuerza para seguir adelante. Amén, me da fuerza para seguir buscando su rostro y para seguir haciendo lo que Él me ha mandado hacer día tras día. ¿Usted cree que Dios se olvida ese pasaje que usted paga para poder venir a culto? Él no se olvida de eso. Que está cansado del trabajo, pero viene al culto a buscar de su rostro. Él no se olvida de eso, no lo olvida. Nada se pierde delante de la presencia del Señor. Absolutamente nada perdemos, todo lo tiene en cuenta. Pero así como tiene en cuenta lo bueno, tampoco olvida lo malo. Cuando alguien es malo, Dios no se olvida de eso. Y uno dice: ¿pero por qué? Y se da cuenta que la justicia es ciega y que lo declaran a un inocente y sale como si nada. ¿Usted ha visto que hay gente que se roba 10,000, 20,000 millones de pesos y le dan casa por cárcel 1 año? Y lo ve uno en la calle y dice uno: uy, qué injusticia. Dios no se olvida de eso. Y en su momento se las cobrará. Por eso Él dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Dice Jehová: déjamelo a mí. Uno no tiene por qué vengarse. Dios no se olvida de eso, ni recordarle: Señor, mira, acuérdese que se me hizo la guerra. No, Dios lo sabe, dejarlo en las manos de Dios. Pero lo bueno que hayamos hecho está en la memoria de Dios. Y llegará el momento, como les decía hace unos días, que se abrirán las crónicas del libro de Dios y dirá: ¿qué se hizo por Milton? Que me bendijo en tal cosa, me bendijo en la otra. ¿Qué se ha hecho por él? Nada, Señor. Ah, bueno, mire la bendición. ¿Qué se hizo por fulano que trabajó para mí? Nada, Señor. Entonces aquí está la bendición.
Se abrirá el libro de las crónicas un día, tanto para usted como para mí. Cuando yo salí a la obra, algunas personas no les gustó, porque el diablo no le gusta a muchos que salgamos a la obra o que sirvamos a Dios. Y algunos dijeron, pero ¿por qué a alguien nuevo lo mandan a un lugar donde haya propiedad? ¿Por qué? Si a nosotros nos tocó sufrir, abrir una obra nos tocó por allá aguantar hambre. ¿Por qué los mandan a estos muchachos para un lugar así ya bendecido, con una congregación, con un templo ya construido? Y se dijeron varias cosas, y yo triste, que a veces uno se entristece, y más cuando sale recién salido a la obra, uno está muy pendiente de todo lo que digan, de lo que digan los hermanos, si les gusta o no la predicación, uno está muy pendiente de todo eso. Y un día yo llorando ahí, el Señor le decía, Señor, mira todo lo que dicen. Y Dios me puso algo en el corazón y me dijo, lo que has hecho con tus padres, yo lo he remunerado, yo lo he puesto delante de mí y te he bendecido y ya. Y se me quitaron, yo creo que me sequé las lágrimas y me paré de ahí, amén. Si Dios me quiere bendecir de ahora en adelante, que me bendiga como Él quiera. Porque solo Dios sabe, y mis padres, que no he sido el más perfecto de los hijos, pero he estado siempre a su lado para apoyarles y ayudarles. Y uno siembra para poder cosechar. Por eso uno le dice a estos muchachos, ustedes están sembrando, hijos. Ustedes son tacaños con papá y mamá cuando tengan sus hijitos. Cuando tengan sus hijos, entonces van a recibir lo que sembraron. Y aunque yo diga, yo no espero en mis hijos, pero yo sé que he sembrado bien con mis padres, con otras personas hemos sembrado, y que Dios no se olvidará de eso. Lo digo para su honra y su gloria, y también para que estos muchachos entiendan que lo que uno haga por papá y mamá, y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien sobre la tierra, porque es el primer mandamiento, o es uno de los mandamientos, o el primero es que dice, el primer mandamiento con promesa. Sea tacaño, sea grosero, sea irrespetuoso, y verá que eso viene con creces, o sea, con intereses más adelante. Por eso hay algunas hermanas que se portaron muy mal con la mamá, fueron muy groseras. Y hoy día dicen, pero ¿por qué estas chinas son así? Bueno, que el Señor nos ayude y que se rompa toda maldición. Pero ya que estos muchachos han recibido tanta palabra, no olviden a papá, que fue el que les dio para ayudar en la carrera, para que siguieran una carrera universitaria. Y cuando ustedes trabajen, muchachos, suplan la necesidad. Bendígale, diga, papá, mire, esto es para usted, mamá, esto es para usted. Tranquilo, papá, mamá, no trabajen más, que nosotros vamos a responder por ustedes. Tristemente, cuando son chiquitos los niños, todo es mi papá y mío, mío, mío. Y cuando están grandes es su papá. Ahí mire, su mamá, allá. Pero qué bueno que sembremos. Porque la vida no es la que nos retribuye, es Dios. Muchos dicen, no, la vida le está pagando. No, la vida no, Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Porque tú nunca me olvidas.